Muy buenas noches. Les saluda Brigitta Albitre Sancieta de la Universidad Autónoma del Perú. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante y sobre todo muy preciso sobre qué es la acusación fiscal y el control de la acusación fiscal. Si bien es cierto, en la actualidad en nuestro nuevo Código Procesal Penal, artículo 349, nos habla sobre la acusación, pero nos preguntamos, ¿en qué etapa se da? ¿Será en la etapa de la investigación preparatoria? ¿Será en la etapa intermedia? ¿O será en la etapa de juzgamiento? Correcto, se da en la etapa intermedia. Pero para eso, nosotros tenemos que saber qué es la acusación fiscal. La acusación fiscal es el acto más importante que realiza el fiscal dentro de un proceso penal. Pero para eso hay que resaltar que el fiscal se va a tener que encargar de reunir todos los elementos de convicción que nosotros estamos entablando un juicio a esa persona para que posteriormente, obteniendo todos esos elementos de convicción, presentarle al juez y el juez se encargará si procede o no procede el juicio. Pero para eso el fiscal va a tener que establecer la imputación que tiene contra la persona. Fijar los hechos que atribuye el tipo penal, que quiere decir fijar el delito. Y luego hacer una solicitud formal al Poder Judicial para que éste inicie un juicio a fin de imponer más adelante una pena o una sanción y una reparación civil a los afectados. También hay que recalcar que el fiscal también puede solicitar el sobreseimiento. ¿Y en qué artículo está el sobreseimiento? Está en el artículo 344, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal. Pero hay que recalcar que el fiscal va a tener que tener en cuenta todos los requisitos que están solicitando, siempre y cuando para archivar el proceso. Luego, ¿cuáles son las diferencias de la acusación con el Código de Procedimientos Penales del año de 1940 y el actual Código Procesal Penal del 2004? Nos dice que el Código Procesal Penal del 2004 es mucho más exigente en torno al contenido de la acusación y al fundamento. Quiere decir que aquí se realiza el control de la acusación para ver que se haya realizado y cumplido con todas las formalidades y que también esté debidamente sustentada para llevar a esta persona a juicio. A comparación del 1940, que antes se formulaba así la acusación del fiscal y se pasaba de inmediato a un juicio. No había ese control o no había esa revisión si procedía o no procedía la acusación del fiscal. A veces en la acusación del fiscal puede haber temas en defectos, ¿no? Y es por eso que ahora en la actualidad el Código Procesal Penal es más estricto a la hora de llevar a una persona a un juicio, fin de imponer más adelante una pena o una sanción y una reparación civil a los afectados. También hay que recalcar que el fiscal también puede solicitar el sobreseimiento. ¿Y en qué artículo está el sobreseimiento? Está en el artículo 344, numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal. Pero hay que recalcar que el fiscal va a tener que tener en cuenta todos los requisitos que están solicitando, siempre y cuando para archivar el proceso. Luego, ¿cuáles son las diferencias de la acusación con el Código de Procedimientos Penales del año de 1940 y el actual Código Procesal Penal del 2004? Nos dice que el Código Procesal Penal del 2004 es mucho más exigente en torno al contenido de la acusación y al fundamento.
Quiere decir que aquí se realiza el control de la acusación para ver que se haya realizado y cumplido con todas las formalidades y que también esté debidamente sustentada para llevar a esta persona a juicio. A comparación del 1940, que antes se formulaba así la acusación del fiscal y se pasaba de inmediato a un juicio. No había ese control inmediato a un juicio. No había ese control o no había esa revisión si procedía o no procedía la acusación del fiscal. A veces en la acusación del fiscal puede haber temas en defectos, ¿no? Y es por eso que ahora en la actualidad el Código Procesal Penal es más estricto a la hora de llevar a una persona a un juicio. ¿Por qué es importante el control de la acusación? Es importante porque va a garantizar que no seamos expuestos a un juicio público si es que no hay una acusación bien hecha y formulada. Quiere decir aquí, el que se va a encargar de realizar el control de la acusación fiscal será el juez. Este es un proceso detallado en que primero el fiscal se va a encargar de realizar una acusación fiscal, que posteriormente el fiscal va a presentar ante el juez y el juez será el encargado del control de la acusación del fiscal, que quiere decir que lo va a revisar detalladamente, como les dije, ahora en nuestro nuevo Código Procesal Penal. Es muy riguroso en estos aspectos, de acuerdo a la acusación y al fundamento. Es por eso que es muy importante aquí la opinión del juez. Y por último, hablaremos sobre el control de la acusación fiscal. ¿Por qué es importante el control de la acusación fiscal? Es importante porque nos va a garantizar que no seamos expuestos a un juicio público si es que no hay una acusación del fiscal bien hecha o formulada. Es aquí donde el juez se va a encargar de revisar estrictamente si cumple con todos los requisitos, ya sea los elementos de convicción que ha presentado el fiscal. En caso que no cumpla o no tenga todos los requisitos, el juez puede solicitar el sobreseimiento del caso, que eso está en el artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal. Pero también les comento qué se realiza en esta etapa de control de acusación. Aquí se va a ver todos los defectos formales. Por ejemplo, la defensa puede realizar observaciones formales, se puede corregir algún error, se puede hacer un control material y podría decidirse el sobreseimiento del caso, como les he dicho, el archivamiento, o sea, se suspende el proceso o se suspende el juicio. Quiere decir que ya no continúa, ya no hay una pena ni nada. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.